me tienen censurado, me tienen torpedeado, no dejan de sabotearme y finalmente cuando estaba nominado al premio Nobel, pues murió en extrañas circunstancias. Robert Malone fue uno de los creadores de la tecnología, o sea, de los inventores de la tecnología ARNM que se utilizó en estos últimos 3 años, y él no estaba en lo absoluto de acuerdo que se utilizase la misma en seres humanos. Los masáis, ellos tampoco desarrollan cáncer, tampoco desarrollan enfermedades cardiovasculares ni nada, y adivina qué comen ellos. Ellos comen un solo tipo de alimento, nada más. Puedo suponer que son intereses económicos, intereses comerciales de fondos de inversiones muy poderosos a quienes definitivamente no les interesa que este tipo de información llegue al común denominador de las personas. Hoy en día, 1 de cada 3 personas vivas va a desarrollar cáncer en algún momento de su vida. Bueno, Tito, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí en Sin Límites. Pues a ti muchísimas gracias por la invitación y por supuesto con toda la expectativa del mundo por ser un portavoz de utilidad, de información que resulte importante para muchas personas. Perfecto. Pues si quieres, lo primero de todo, preséntate. Sí, bueno, mi nombre es Tito Figueroa, una persona común y corriente con un espíritu de investigador empedernido, por supuesto, de manera muy autodidacta, muy empírico, pero siempre basándome en referentes, en científicos que me puedan brindar la información que yo estoy buscando. ¿Y cuál es la información que yo busco? Todo aquello que de alguna manera me dé base sólida sobre el potencial autocurativo que tiene el cuerpo, que no se debe confundir esta búsqueda con el reemplazo del médico o el reemplazo de las medicinas. No estamos hablando de eso. Lo que yo entiendo, bajo una premisa muy interesante de uno de mis más grandes referentes, que es Joe Dispenza, es que esa inteligencia innata, esa inteligencia infinita que supo entretejer esta maravilla excelsa de ingeniería que es nuestro cuerpo, de ingeniería biológica, esa inteligencia inmanente, subyacente, también tendrá, por supuesto, el potencial de repararla siempre y cuando se cumplan algunas condiciones. Entonces, en base a eso, pues he estado centrando mi atención, mi enfoque, mi búsqueda, y sí que me he llevado muy gratas sorpresas en el camino. Pues qué interesante, Tito. La verdad que quería que vinieses a Sin Límites porque dentro de este proyecto que busco pues, desarrollar el máximo potencial cada persona que busque ser su mejor versión, este aspecto justo me parece súper interesante. Pero justo antes de empezar a meternos en todo este tema tan interesante, quería preguntarte, porque me pareció muy curioso cuando te dije de hacer la entrevista, que te comenté de hacerlo por Instagram y me comentaste que había una censura en torno a este tema. ¿Qué ocurre y qué censura exactamente hay? ¿Y qué relación hay un poco que me estuviste comentando con las farmacéuticas? Y también, ¿qué censura has visto tú específicamente en tu contenido? Tú te has hecho muy viral, tienes un canal de YouTube muy, muy extenso con una gran comunidad. ¿Qué está pasando con esta censura y el porqué de ella? Sí, yo no podría decir exactamente qué es lo que sucede, pero me lo puedo imaginar. Ahora, esa imaginación está sujeta a algún margen de error. Pero la percepción que yo tengo, empezando por el hecho de que no estoy de acuerdo que se censure. En mi caso, yo soy solo un portavoz de información, ¿no? Yo soy divulgador de información que yo investigo, clasifico de cierto modo y luego la comparto, después de haberla digerido y metabolizado, la comparto en mi estilo, ¿no? Y hay personas que además pues resuenan con la información que ya yo he investigado por ellos. Es decir, que yo no soy relevante en esta ecuación, sin embargo, he sido víctima de la censura. Pero sí me parece muy preocupante cuando científicos, cuando médicos, cuando personas que tienen además una autoridad, porque tienen, digamos, un rigor académico que les avala, son censurados. Eso sí me preocupa porque una de las premisas más importantes de la ciencia es cuestionar. La ciencia siempre debe cuestionar, porque si no cuestiona incluso sus propios postulados, estaría cayendo en una especie de fanatismo que es muy propio de las religiones, pero no de la ciencia. La ciencia se supone que tiene pues un método científico que tiene ciertas características que deberían cumplirse. Y cuando hay científicos que son censurados pese a que sus investigaciones
son de altísima relevancia, que han sido revisadas por pares, que han cumplido con todos, digamos, con todas las exigencias de las autoridades para ser consideradas como investigaciones serias. El hecho de que a estos grandes referentes e investigadores les censuren sus trabajos simplemente porque no resultan conveniente con cierta industria que lo está monopolizando todo, eso sí estoy muy, muy en desacuerdo. Me parece que además es un crimen literalmente, ¿no? Por ejemplo, el doctor Petrovich Garyayev, que él durante 30 años estuvo desarrollando una teoría, yo le llamo la teoría genética de ondas del lenguaje, en realidad como esto es ruso, tiene nombres distintos, pero es la teoría genética de ondas del lenguaje, un trabajo espectacular. De hecho, fue nominado al premio Nobel en el año 2020, lo nominaron para el premio Nobel de la Medicina en la promoción 2021. Lamentablemente no llegó a recibirlo porque murió antes de tiempo. Él denunció infinidad de veces que su trabajo era permanentemente censurado, permanentemente torpedeado, saboteado, y es muy triste porque yo que he estado, me he zambullido en la piscina de esa teoría tan interesante, nos otorga muchísimo poder, mucho poder como seres humanos, como individuos, una vez que entendemos que realmente tenemos la capacidad de tener como un impacto en nuestra propia inteligencia biológica, esa misma inteligencia que nos diseñó desde cero, célula a célula, tejido a tejido, órgano a órgano, sistema a sistema, ¿no? Entonces imagínate tener la capacidad de encontrar medios para influir sobre esa propia inteligencia biológica. Por supuesto que por lo menos tiene que sonar como algo interesante, ¿no? Y eso era pues la esencia de los estudios de Petrovich Garyayev, y él mismo decía, me tienen censurado, me tienen torpedeado, no dejan de sabotearme, y finalmente cuando estaba nominado al premio Nobel, pues murió en extrañas circunstancias. Por lo menos eso es lo que dice su entorno y su esposa, ¿no? Lo mismo pasaría con, por ejemplo, el doctor Glenn Brain, que también ha hecho unos experimentos espectaculares, revisados por pares, publicados incluso en algunas revistas bien prestigiosas, y sin embargo posteriormente es motivo de censura. El propio doctor Robert Malone, no sé si sabes quién es. Robert No. Malone fue uno de los creadores de la tecnología, o sea, de los inventores de la tecnología ARNM que se utilizó en estos últimos 3 años, que sabemos que nos pusieron una cosa aquí en el brazo. Ujú. Bueno, yo no puse mi brazo, pero para la gran mayoría de las personas, él fue uno de los inventores de esa tecnología, y él no estaba en lo absoluto de acuerdo que se utilizase la misma en seres humanos. Pero claro, cuando él empezó a emitir sus opiniones al respecto, fue censurado. Le quitaron primero el check de verificación de Twitter. En aquel tiempo Twitter, tú sabes, era mucho más, parecía una cacería de brujas, parecía Tomás de Torquemada en la Santa Inquisición. Posteriormente le terminan cerrando la cuenta de Twitter. En Wikipedia le quitaron todo el currículum, todo, porque el currículum del doctor Robert Malone es gigante, estamos hablando de una eminencia, y fue censurado en todos los medios. Y yo creo que él tenía algo que decir, porque estamos hablando nada más y nada menos que de la persona que está detrás del invento que se estaba utilizando en esos pinchazos. Eso me preocupa, que no haya debate entre científicos, ya no Tito Figueroa, que es un divulgador que intenta desde la mejor buena actitud, pues compartir lo que yo voy divulgando, pero yo no considero que esa sea la verdad absoluta. Son simples referencias que yo comparto, con las que yo resueno, y cada quien puede simplemente pues investigar un poco más y tomarlo como eso, como referencias, ¿no? Pues en este caso de personas de envergadura es muy, muy preocupante. ¿Quién está detrás? No lo sé, pero puedo suponer en mi recreación imaginaria, que está sujeta a margen de error, repito, puedo suponer que son intereses económicos, intereses comerciales, de fondos de inversiones muy poderosos, a quienes definitivamente no les interesa que este tipo de información llegue al común denominador de las personas. Totalmente, como dices, a mí también me parece muy preocupante y creo que en los últimos años, desde, bueno, la enfermedad esta que vivimos que nos mantuvo en casa, que no se puede mencionar, ha habido pues a Bueno, través de... ya tú lo sabes, tú mismo lo dices, mira cómo te cuidas, o sea, tú... Totalmente, porque estoy
acostumbrado a ver diferentes podcasts y ver cómo no se puede hablar de ello porque ya te ponen problemas con tus proyectos. En España hay muchos podcasts conocidos que no pueden nombrarlo. Y digo, pues yo me voy a, me voy a Te mantener al tienes que margen. adaptar, ¿no? Es Me lo que tú dices. preguntabas, Sí, yo sí. no puedo decir nada de YouTube, de verdad que hasta ahora no he tenido ningún strike. Ujú, Sin embargo, cuando he querido hacer cierta promoción de algún vídeo, no me lo han aprobado. Imagínate, promocionar un vídeo que simplemente diga cosas como, eh, no sé, el último que me censuraron, o sea, que no me lo censuró YouTube si yo lo hubiera, yo lo subí de hecho, ¿no? Pero me refiero a que si yo lo quiero promocionar, si le quiero ujú. poner un poco de dinero para que llegue a más personas, pues no me lo aprueban. Fue geometría sagrada. O sea, ciertos estudios donde hay frecuencias que tienen cierto impacto sobre la biología del ser humano. Eso, mira, eso es fácil entenderlo. Hay música que puede generarte pues un desagrado, ¿no? Si esa música no te agrada, te puede generar una respuesta fisiológica que no es conveniente porque es producto de algo que tú estás rechazando. Es decir, que las frecuencias pueden tener un impacto bioquímico, porque al final todo eso que tú percibes como una sensación desagradable está, digamos, impulsado por neurotransmisores, neuropéptidos, catecolaminas y sustancias químicas que están en ese momento en tu sangre producto de lo que fue ese estímulo. Es decir, que no hay ninguna duda de que incluso la música puede tener un impacto biológico, para bien o para mal. Ya sabemos, por ejemplo, el efecto que causa la música de Mozart, por ejemplo, o Ah. Chopin, es música que de alguna forma contribuye con un predominio del sistema nervioso parasimpático, se ralentiza la frecuencia cerebral, con lo cual puede acercarse más al estado alfa, que es un estado meditativo y que además tiene correlación con predominio vagal muscarínico, que es muy bueno para la salud, es una respuesta biológica positiva, con predominio del hemisferio derecho, es decir, con mayor tranquilidad y bienestar. No hay duda de que las frecuencias, porque al final todo es vibración, pueden tener un impacto sobre nosotros. Y cuando hay orden, ese orden puede venir de una frecuencia que uno capta auditivamente o una frecuencia que uno capta visualmente. Fíjate los mandalas, por ejemplo, o pues todo aquello que represente un orden, como los patrones geométricos, aquello que llaman geometría sagrada, que al final todo es geometría y ya, tú le puedes llamar como quieres, pero eso es un orden, entonces eso también tiene un impacto. Bueno, yo quise sacar un programa así, promocionarlo, de una amiga que entrevisté y no me lo aprobaron. Y en los últimos 20 programas no han sido aprobados ninguno, o sea, no me dejan que yo los pueda impulsar. Por lo tanto, en ese sentido sí digo que está un poco crítico el tema con YouTube. Ahora, si bien es cierto, a mí no me ha censurado YouTube, también es verdad que yo me cuido muchísimo, entonces todo lo tengo que decir de manera disfrazada, etcétera. Ahora, en Instagram, ahí sí yo te comentaba anecdóticamente que sí he tenido un par de strikes y lo más curioso es que, por ejemplo, uno de estos fue producto de mencionar que para mi modo de ver las cosas, tanto los que se pincharon como los que no, ambos lo hicieron o no lo hicieron motivados por lo mismo y fue por la prevención. Quien pues se pinchó lo hizo con mucha sensatez porque dijo, ¿sabes qué? Yo quiero protegerme, quiero proteger a los míos, a mis abuelitos, a mis padres, a mis hijos, y lo hicieron bajo un criterio que yo creo que es completamente meritorio, ¿no? Y además responsable. Pero claro, eso obedece a su propio sistema de creencias. Las personas que no lo hicimos, también lo hicimos por prevención. ¿Por qué? Porque bueno, después de investigar, por ejemplo, en mi caso, a Robert Malone y escuchar otras voces, como el propio Luc Montañero, porque era premio Nobel, y otros tantos, yo dije, aquí la ciencia está un poco en contra también de esto, déjame yo prevenir y no lo hago. Es decir, que ambos grupos lo hicieron por prevención y solo por eso a mí me censuraron un año la cuenta. Entonces imagínate, es Qué decir, no barbaridad. tienes derecho a hablar de este tema.
y bueno, fue bastante... Cuando de un tema ya no se puede ni hablar, es que huele mal desde lejos. Quería preguntarte, ¿has investigado los efectos actuales de los pinchazos que está viendo con el tiempo? ¿Se ha podido investigar eso? Bueno, la verdad es que he visto cosas, ¿no? He visto cosas, a mí me llega mucha gente manifestándome que tienen esta dolencia o que tal familiar pereció o esto, lo otro, pero no son datos que yo pudiese como corroborar de manera objetiva, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir, en gente cercana, tengo a una amiga, a una persona que fue muy importante en mi vida, que sus padres, los dos, se pullaron y el mismo año, o sea, como un año y medio después de la puya o 2 años, ambos de estar sanos, porque además se habían mudado a un país y se habían hecho todos sus exámenes y una de sus hijas es médico precisamente y siempre está muy pendiente de la salud de sus padres, ellos estaban bien. Ambos desarrollan cáncer al mismo tiempo, ambos desarrollan cáncer con metástasis en un montón de órganos, y ambos mueren el mismo año, ¿no? Creo que el año pasado o el anterior, no sé, no recuerdo bien. Lo cierto del caso es que eso mismo lo he visto yo en un montón de gente cercana, incluso mi propio padre también, él no estuvo de acuerdo conmigo, él se puyó varias veces, también cuando le detectan el cáncer estaba pero metastásico, o sea, tenía un montón de focos de cáncer en distintos órganos todo al mismo tiempo, o sea, ahí no hubo chance de nada. Y he sabido de otros casos. Y todo esto, por ejemplo, se correlaciona con estuve viendo hace ya como un año y medio, un congreso oncológico que se hizo en Francia, en donde varios oncólogos estaban alertando a la comunidad lo que ellos estaban viendo con mucho estupor y con mucha preocupación, y era que, según lo que ellos comentaban, yo todo esto lo estoy diciendo desde lo anecdótico porque, repito, yo no tengo pruebas objetivas, simplemente es lo que yo escuché. Ellos decían que como oncólogos, antes de aquello, normalmente una persona pues desarrollaba algún tipo de cáncer y después de varios años de tratar de combatir al cáncer, a mí no me gusta mucho esa expresión, pero bueno, de lucha contra el cáncer, finalmente si el cáncer no cedía, pues era común que en algún momento pues presentase cáncer en otras partes del cuerpo, lo que llaman un poco metástasis, o en muchos casos cuando el cáncer era recurrente, ya en una segunda vez o en una tercera vez ya venía con metástasis. Lo que ellos referían es que no habían visto nunca que la mayoría de los casos de diagnósticos de cáncer ya De que primeras, eran por ¿no? primera vez, ya venían con metástasis, ¿no? Entonces ellos, no yo, ellos tenían serias dudas y le atribuían a una alta posibilidad a aquello porque de hecho le llamaban la turbocáncer, ¿no? Por esa misma situación anecdótica. A todas estas yo no tengo cómo corroborar que eso sea verdad, pero sí llamó mucho mi atención porque se parece a lo que yo más o menos he visto en mi entorno, incluso en mi propio curso, gente que ha llegado pidiendo ayuda a mi curso por unas razones muy similares. Vale. Tito, tú hablas mucho de la autosanación de las enfermedades y por empezar un poco más en este tema principal, supongo que será multifactorial la causa de enfermedades, pero me Muy bien. gustaría ver un poco cuál es actualmente la mayor causa de enfermedades y también que nos expliques, que supongo que será un poco más largo y tendido, y yo estoy dispuesto a escucharte porque me interesa mucho, ese poder autosanador del cuerpo. ¿Cómo funciona? ¿Qué límites tiene? Si quieres, pues bueno, te voy haciendo preguntas a lo largo, pero si nos puedes Claro. desarrollar estas cuestiones, pues y te lo agradezco muchísimo. La impresión que yo comparto con algunos que sí son expertos, yo no soy experto, es que tiene mucho que ver con el estilo de vida y el estilo de vida está relacionado en gran medida con la alimentación. Si hay algo que ha cambiado es precisamente que cada vez tenemos más alimentación ultraprocesada, industrializada, etcétera. Esto tiene pues algunos avatares en contra. Uno, por ejemplo, es el hecho de que la comida ultraprocesada está desvirtuada en su naturaleza. O sea, es una comida ya que es prácticamente inventada por una industria. Ha sido tan procesada, ha sido tan modificada y distorsionada que ahora está llena de un montón de moléculas
que el cuerpo probablemente no reconoce, porque el cuerpo pues tiene ciertos receptores y entiende de ciertas moléculas y les resultan compatibles cuando estos alimentos, por ejemplo, vienen de la naturaleza. Entonces el cuerpo sabe qué hacer, las reconoce. Pero cuando estas moléculas vienen producto de sustancias sintéticas, sustancias que han sido originalmente creadas en una industria, entonces normalmente el cuerpo aquello lo rechaza y lo percibe como un antígeno. Un antígeno es lo mismo que decir que el cuerpo simplemente lo señala como un invasor. O sea, no te conozco, no te reconozco, no eres compatible, eres un enemigo. Y activa respuestas, por ejemplo, inflamatorias, que es una de las líneas de defensa de nuestro propio sistema inmunitario. Luego la creación de anticuerpos si es necesario, que son células que van a atacar a estos invasores, ¿no? Por lo tanto, eso va generando muchos anticuerpos, porque además es una alimentación que hacemos casi que a diario, desde muy niños. Al niño le meten cereales con colores, le meten que si colacao, le meten un montón de chuches y tal. Pollería, sí. Bollería que está con grasas trans, que es muy inflamatoria, ese tipo de comida llena de azúcares, con potenciadores de sabor, con antiaglomerantes, con eh, estabilizantes y un montón de sustancias que, como te decía, son sintéticas, entonces no necesariamente resultan compatibles para el diseño genético. ¿Qué ocurre? Que eso podría explicar por qué tanta gente tiene una inflamación crónica. La inflamación producto de que el cuerpo todos los días no entiende un montón de moléculas que van ingresando y eso él va inflamando, pero ya eso se va cronificando en el tiempo. Esto no significa que no sea revertible. Significa que por tiempo muy prolongado la persona está inflamándose y no lo sabe, porque se toma sus refrescos azucarados con colorantes, porque se come sus cereales azucarados, porque come de esto y lo otro y todo eso que vemos en el supermercado de forma ultraprocesada. Eso va generando un conflicto en el cuerpo a nivel biológico. Llega un momento que tenemos tantos anticuerpos que esos anticuerpos pueden confundir a nuestros tejidos, le atacan y eso es lo que se configura como una enfermedad autoinmune. Podría ser una de las razones. Hoy en día hay más enfermedades autoinmunes que antes. Por lo tanto, tiene que haber una explicación de esto. El cáncer también, de alguna manera, está relacionado con pues, un tipo de alimentación, un tipo de estilo de vida que no es muy conveniente y que puede generar ciertas mutaciones oncogénicas en ciertas células que en algún momento se pueden sentir amenazadas porque les está faltando oxígeno, ya lo decía Otto Warburg por ahí en 1930. Él pudo comprobar que cuando a una célula se le priva de cierto tiempo de oxígeno, ella muta, ¿no? Se defiende y dice, bueno, como no me estás dando oxígeno, pero si me estás dando glucosa, bueno, voy a mutar para que yo pueda prescindir del oxígeno, ya no lo necesito y poder alimentarme de la glucosa, que es lo que me estás dando. Porque ¿qué pasa? Que cuando uno come mucha glucosa o los niveles de glucosa permanecen muy altos permanentemente, eso es acidótico. La glucosa es ácida, ¿no? En cuanto al pH. Lo ácido expulsa el oxígeno de las células y expulsar el oxígeno de las células es más o menos relativo a que las células temen morir asfixiadas. Entonces la célula en un impulso de inteligencia, de supervivencia, ellas deciden cómo transformarse, ¿no? Entonces, ya que le estás dando glucosa, pues ahora ya empiezan a metabolizar a partir de la glucosa que se fermenta. Y es como una de las diferencias, son varias, pero es una de las diferencias de una célula cancerosa a una célula sana. Una célula cancerosa además intenta no morir, por eso deja de tener apoptosis, que es la muerte programada de la célula. Las células sanas sí tienen apoptosis, por eso ellas van muriendo y van dando paso a nuevas células y se van renovando los tejidos. En el caso de la célula cancerosa, no. Pero si te das cuenta, en todo momento hay una especie de instinto de supervivencia de la propia célula, no quiere morir, se sintió amenazada, se distorsionó y actuó de manera sobredimensionada sin tomar en cuenta el conjunto. Son como células terroristas, pero porque se sintieron amenazadas. Entonces el cáncer, por ejemplo, también está muy relacionado con el estilo de vida. La diabetes, que en muchos países es la tercera causa de muerte en el mundo, está relacionada sin lugar a dudas con el estilo de vida y la alimentación. Ya te decía, las enfermedades crónicas, enfermedades autoinmunes que se supone son incurables. Todo esto está vinculado al estilo de vida. Por lo tanto, a mí me da la impresión
que uno de los responsables de esta cruel realidad que estamos viendo, incluso en los niños, es la industria que empaqueta estos productos, que los desvirtúa y que finalmente nos lo vende o nos los vende con toda esta cantidad de sustancias sintéticas y que el cuerpo no está adaptado para eso. ¿Los alimentos que producen todo esto solo serían los ultraprocesados? Porque sí es verdad que en los últimos años a mí me ha dado bastante preocupación ver que incluso los alimentos que se suponen que son naturales, que vienen de la tierra o los animales, al final también conocemos como en las fábricas, pues los animales los tienen allí con una comida y aglutinados, con un nivel de estrés, mucha cantidad de agua para hincharlos y que produzca más cantidad. O sea, lo veríamos solo en alimentos ultraprocesados que, como tú dices, vamos al supermercado y son fáciles de visualizar, o también empezaría a pasar con alimentos que tal vez son sanos, entre comillas. Es todo un desafío hoy en día alimentarse convenientemente, sin lugar a dudas. Aunque yo le atribuyo mayor daño a los alimentos ultraprocesados, industrializados, como los que acabo de comentar, creo que son responsables en mayor porcentaje del daño que se está viendo en tantas personas, incluso en niños. También es cierto lo que tú dices, ¿no? Es que hoy en día es muy complicado, la verdad. Pero si tuviera que elegir, pues prefiero comerme una carne, aunque sea que le pusieron antibióticos y quién sabe qué hormonas y tal, eso que un alimento industrializado, que una grasa trans, que algo lleno de azúcares, colorantes, potenciadores de sabor, estabilizantes y todo eso, ¿no? Lo preferiría si tengo que elegir. Hoy en día la industria está metida en todas partes, la propia industria de la agricultura también lo ha complicado todo con sus herbicidas, con sus pesticidas. Imagínate tú cuando una persona está en un campo en donde tienen cosechas y tú ves que la persona tiene todo un traje que parece que fuera al espacio completamente protegido y lo que está utilizando es glisofato o pesticidas, herbicidas y tal, que le están poniendo a esa siembra, ¿no? O sea, imagínate lo que se tiene que proteger la persona. ¿Por qué? Porque son completamente tóxicos. Sin embargo, lo está rociando en lo que luego nosotros vamos a comer. Esas Total. moléculas quedan allí. Evidentemente que tiene que haber un daño. Por otra parte, si el cuerpo reconoce molecularmente aquello que le resulta compatible, piensa que sucedería si de pronto algo, aunque sea natural, ya no es compatible porque molecularmente ha sido cambiado. Este es el caso de todo lo que es transgénico. O sea, transgénico, imagínate, o sea, están tocando sus genes, su genética está siendo modificada. Cuando se modifica genéticamente, por lógica, yo sé que esto tiene algunos defensores, por lo general con conflictos de intereses, pero por lógica lo que está modificado genéticamente, como mínimo va a resultar extraño al cuerpo. ¿Ves? Y te voy a dar un ejemplo que es el más sencillo de entender, pero al mismo tiempo contundente. Cuando hay una modificación genética del trigo, por ejemplo, en la cadena alimenticia, el que viene después es la plaga, ¿no? El mosquito que se come la planta de trigo. Sin embargo, una vez que han modificado genéticamente a ese trigo, ahora el mosquito pasa de largo. No lo reconoce como compatible, no lo entiende. Y claro, el agricultor está feliz, dice, wow, este año no perdimos cosecha, qué bueno, vamos a ganar más dinero. Claro, si el mosquito, que es el siguiente en la cadena alimenticia, no lo reconoció como alimento, nosotros tampoco. ¿Ves? Porque ya hay una defecio de la naturaleza ahí, ya hay una especie de Frankenstein, hay una cosa ahí deforme, distorsionada molecularmente. Si el mosquito no lo reconoce biológicamente, genéticamente, pues el ser humano tampoco. Solo que nosotros nos lo comemos, aguantamos, nos dan gases, nos aventamos, tenemos dolores, colon irritable, intestino permeable, y eso lo vamos como normalizando. Normalmente las personas como que normalizamos este tipo de signos y síntomas hasta que en algún momento eso se traduce en algo peor, algo crónico, etcétera, ¿no? Entonces, sí que cada vez la industria nos lo pone más y más difícil, mi buen amigo, sin lugar a dudas. Has comentado cómo pues hay muchas formas de que el cuerpo te habla y te dice que estás en un estado de salud malo.
¿Piensas que el cuerpo siempre que está mal internamente te lo va a dar con algún tipo de indicación? ¿Te va a dar algún signo de alerta? ¿O puedes estar saludablemente mal de salud y que el cuerpo no te dé ningún indicador? Este, Hay algo curioso, cuando la persona está ya muy intoxicada, Juan, cuando está muy, muy toxificada porque, bueno, tiene ya tantos años embasurándose, la sintomatología se reduce, ¿no? Sí, sí. Yo sí pienso, y lo hablaba en estos días con alguien a quien admiro mucho y estuve entrevistándolo, eh, que el cuerpo avisa, el cuerpo al principio susurra, el cuerpo empieza a avisarte, luego llega un momento en que te grita. Ese es con mi buen amigo Sergio Fernández. Y es verdad, claro, ya el grito es representativo metafóricamente de una enfermedad, ¿no? De un síntoma. Ya el cuerpo te está hablando ahora gritado, porque no estás atendiendo el mensaje, pero al principio te susurra. Yo te digo algo, particularmente yo que en algún momento fue sumamente irresponsable con mi alimentación y llegué a pesar 120 kilos, entre 115 a 120 por ahí estuve, y la verdad es que fue una época que pues yo me sentía más viejo de lo que soy ahora, y eso hace varios años, y la verdad es que iba bastante mal, ¿no? Yo comía mucha comida industrializada, estaba completamente adicto a todo lo que la gente considera comida normal, y por lo menos en cuanto a mi metabolismo no me estaba yendo nada bien. Hoy en día, Juan, yo cuando como algo, apenas lo como, el primer bocado, sutilmente yo identifico si esa comida me resulta compatible o no. Claro, para llegar a este punto tienes que hacer un escaneo permanente y te vas dando cuenta cuando lo que comes es compatible y cuando lo que comes no. Son sutilezas, pero se pueden llegar a experimentar. Para eso la persona tiene que tener una intención de conseguirlo y, por supuesto, ensayo y error, probar, probar, probar. Pero sí, ya yo se lo he inculcado a algunas personas y me han corroborado, me han dicho, Tito, pues tenías razón, ahora a mí también me pasa, apenas yo como algo, yo me escaneo y siento como un ligero malestar mínimo, mínimo, o un bienestar, una respuesta que no se hace esperar del propio cuerpo. Es como si el cuerpo te estuviese susurrando, ¿ok? Hay algunos síntomas que son mucho más claros. Por ejemplo, una persona se come un postre y no me puede decir que sigue funcionando igual. Su cerebro empieza a ser un poco más como vago, con un poquito más difuso, como que no sé si a ti te ha ocurrido, Sí, como más que te lento, cuesta ¿no? más lento, como que te cuesta tener la misma fluidez, encontrar las ideas, generar el contexto adecuado. Hay un experimento muy interesante, no sé si lo has visto, porque ya se viralizó, con unas ratas. Entonces, a la rata la colocan en una especie de envase, este, en donde está anegada de agua, pero hay un murito donde ella puede, de encontrarlo, ella puede salvarse de ahogarse, ¿no? Ujú. Pues sueltan a la rata y en 5.4 segundos, creo recordar, o 4.5, algo así, ella intenta salvarse, está a punto de ahogarse, busca, busca, busca y lo encuentra. En 5 segundos promedio ya lo encuentra y se monta en esa lomita y ya logró salvarse. Pues esa misma rata, luego de ser alimentada con azúcar, con, digamos, lo similar a lo que sería una dieta del mundo occidental, por ejemplo en Estados Unidos, etcétera, con carbohidratos, azúcares y tal, esa misma rata, ante la misma circunstancia, incluso que se supone que debería tener memoria, pues ahora no encuentra. Se está ahogando y no encuentra el monito, no lo encuentra. La lomita para salvarse no lo encuentra. Me imagino que, porque no se ve el video completo, pero me imagino que en algún momento cuando lo encontrará, pues será ya pasado muchísimo más tiempo. Pues imagínate, son tan astutas las ratas que son tan hábiles, tienen tantas destrezas, sobre todo para la supervivencia, que cuesta creerlo, pero basta que la alimenten con un montón de azúcar, con carbohidratos, con la dieta similar a la dieta del hombre americano hoy en día, que
no es para nadie un secreto que Estados Unidos es uno de los países con más gente enferma. Se dice que hoy en día más de la mitad de los habitantes de Estados Unidos tienen algún tipo de condición crónica. Se dice que hoy en día la gran mayoría de los habitantes en Estados Unidos tienen problemas metabólicos. Y así como eso podríamos hablar más. Es uno de los países que tiene más cáncer, uno de los países con más enfermedades autoinmunes, uno de los países con más niños enfermos, uno de los países con más enfermedades crónicas, degenerativas, etcétera. ¿Y qué es lo que diferencia, por ejemplo, a ese país de otras naciones en donde la gente no está tan enferma u otras civilizaciones? La comida. Fíjate que los esquimales, los famosos esquimales, que ellos comen muy pocos alimentos, ellos comen grasas a partir del salmón, de la foca, ¿sabes? Ellos comen es eso. No comen frutas, no comen cereales, no comen vegetales, no comen verduras, no comen ensaladas. Ellos comen solamente lo que tiene su hábitat, ¿no? Su ecohábitat, su ecosistema. Allí no hay enfermedades coronarias, allá no hay cáncer, allá no hay hipertensión, allá no hay nada de esas enfermedades. Basta que estos esquimales bajen al mundo civilizado y empiezan a desarrollar este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque en el mundo civilizado empiezan a comer pan, empiezan a comer, pues, a tomar refrescos, gaseosas y todo lo que ya sabemos. Interesante. ¿Cómo afecta la alimentación? Y una persona que esté enferma, que ya haya llegado a un límite que ya su cuerpo lo ha hablado y le han diagnosticado una enfermedad, para revertirlo, el procedimiento sería un poco cambiar su estilo de vida, cambiar su alimentación y ya podría luchar contra esa enfermedad. Digamos que el cuerpo tiene un potencial autocurativo que en muchos casos estamos interfiriendo en él, precisamente porque tenemos un montón de alimentación que lo va complicando todo, nuestros estados emocionales también, tú mismo lo decías, un tema multifactorial. No garantiza una curación o la desaparición de signos y síntomas de una enfermedad el hecho de que la persona cambie su alimentación para una alimentación más consciente, mucho mejor. No lo garantiza porque entran varios factores en juego. Pero si es una nutrición realmente adecuada para el contexto, es muy probable que el cuerpo empiece a recuperar una parte de su potencial autocurativo. Es muy probable, es más probable que de no hacerlo, quiero decir. Ahora, hay que hacer otras cosas, muy posiblemente, siempre de la mano de su médico, de su especialista, de su experto y además con la autoridad para hacerlo, ¿no? Yo siempre trato de hacer hincapié en esto para que no se confunda el hecho de que yo trate de divulgar información que es muy buena noticia con respecto al potencial autorregulador que tiene el organismo, autocurativo, etcétera. Eso no reemplaza al consejo médico. En todo caso, lo complementa y ayuda al mismo médico porque si la persona logra una remisión espontánea de una enfermedad o lo que sea, entiendo en teoría que el médico se va a alegrar muchísimo cuando se vea obligado a retirarle la medicación. Dice uno que sí, que se pone muy alegres. Napoleón Hill y otros autores del Nuevo Pensamiento estuvieron un poco, bueno, el Nuevo Pensamiento es una investigación que Sí. cuenta un poco el poder del pensamiento, tanto para conseguir objetivos como a nivel de salud. En este aspecto, pues quiero comentar contigo cuál es el poder real de los pensamientos para todo este tema de salud que estamos hablando, todas estas enfermedades. Decía Napoleón Hill, los pensamientos son cosas, ¿no? Como queriendo decir que el pensamiento tiene formas de derivar en algo ya más denso, más, digamos, solidificado. En el caso de la biología, sin lugar a dudas, es así. Voy a hacer un ejemplo contrario. Imagínate una persona cuyo esquema de pensamientos es derrotista, fatalista, pesimista, siempre está sumergida en el drama y todo lo ve desde una posición de víctima. Esta persona, por ese estilo de vida, está permanentemente produciendo catecolaminas, que son las famosas hormonas del estrés. Noradrenalina, adrenalina, cortisol, son catecolaminas, son sustancias que una vez que están en sangre, distorsionan el fluido de la sangre,
el reparto de la sangre es distorsionado, empieza a ir más sangre a los músculos y menos al corazón, menos al cerebro, menos a los riñones, menos a los pulmones, con lo cual los órganos empiezan a quedar con menos nutrientes y menos oxigenación. Eso ya tiene un impacto, ¿ok? El hecho de que haya más sangre en los músculos se puede justificar si la persona se tiene que enfrentar a un peligro real, pero si su peligro está solamente aquí, porque es una persona que se siente amenazada por todo, porque se siente herida, agredida por todo y se siente víctima, etcétera, entonces el peligro real no existe. Así que esta persona está llevando más sangre a sus músculos innecesariamente y luego lo que tiene son contracturas y dolores por todos lados porque esa adrenalina en los músculos, esa sangre, etcétera, lo que hizo fue generar este tipo de contracturas. Fíjate, una persona que tiene esta respuesta biológica que tiende a ser en ciertos contextos inconveniente, genera un impacto epigenético que es inmunosupresor. Esto significa que estas sustancias químicas llevan un mensaje que queda en el ambiente, que lo reciben las células mediante su ambiente, es lo que se conoce como epigenética. Esas señales ahora epigenéticas, epigenética significa que prima por encima de la propia genética o que va a tener un impacto sobre la expresión génica, ¿no?, del propio ADN. Ahora esta señal epigenética va a tener una repercusión sobre la expresión genética. Dentro de este cuadro que estoy hablando, en donde una persona está completamente signada por el estrés, por el miedo, por la congoja, por la tristeza, por la rabia, por la frustración, etcétera, dentro de este cuadro que se ha ido cronificando, la expresión genética permanente producto de esa señal empieza, por ejemplo, a inmunosuprimir. Eso significa que su sistema inmunitario se detiene, se desconecta al sistema inmune, es inmunosupresor en este caso, ¿no?, el gen o los genes que se activan. ¿Y qué ocurre cuando una persona tiene su sistema inmune suprimido? Que de pronto en esa persona puede ocurrir un margen de error en la propia mitosis celular, pudiendo el cuerpo, a partir de una respuesta inmunitaria eficiente y eficaz, resolver esa anomalía antes de que sea un cáncer. El cuerpo pues no lo resuelve. ¿Por qué? Porque el sistema inmune está detenido, está colapsado, está en este caso suprimido. ¿Producto de qué? De una expresión genética. ¿Producto de qué? De una epigenética. ¿Producto de qué? De una bioquímica. ¿Producto de qué? De una percepción, de un pensamiento. El pensamiento se puede traducir en un cáncer. No es que el pensamiento va a desarrollar cáncer, no. Ese pensamiento sostenido, crónico, victimista, ha generado durante tanto tiempo una respuesta inmunosupresora y aunque normalmente el cuerpo hubiera resuelto ese foco cancerígeno en cualquiera de los tejidos, porque para eso el cuerpo tiene ese potencial, resulta que en este caso no lo hizo. ¿Por qué? Porque en este contexto está inmunosuprimida la persona. Entonces fíjate cómo un pensamiento se convirtió en una cosa. Un pensamiento sostenido en el tiempo se convirtió en algo negativo, en una enfermedad. Lo mismo lo podríamos, digamos, trasladar a otros ejemplos, pero también en lo positivo. Yo le decía a un médico en estos días, si tú estás de acuerdo con esto, porque de hecho estaba completamente de acuerdo, además hablamos de la transducción en la señalización intracelular, hablamos del núcleo accumbens del cerebro, o sea, lo llevamos más a fondo. Si él estaba de acuerdo en que eso que es negativo puede llegar al punto de ocasionar un caos fisiológico que determine la aparición de una enfermedad, porque entonces él no contempla lo contrario. Imagínate una persona eufóricamente entusiasmada en lo positivo, llena de ilusión, llena de cierta certeza y de cierta fe de que algo va a funcionar. Y esto podría derivarse en todo lo contrario. El cuerpo funciona así. Y por otra parte, esto podría ser además una posible explicación al efecto placebo. Entonces sí, yo estoy de acuerdo con Napoleón Hill. Además fue un libro de cabecera por muchos años que mantuve ahí, yo me lo sé, pero por completo creo que los pensamientos son cosas, sí. Interesante, la verdad que siempre me ha interesado el poder de los pensamientos, el poder de la mente y ver cómo, a través de esa explicación que me ha fascinado que nos has dado, cómo acaba siendo cosas, cómo acaba teniendo una consecuencia directa en tu cuerpo.
A mí lo que me interesa de esto también es ver cómo muchas veces no controlamos nuestros propios pensamientos, ¿no? Hay una influencia del subconsciente muy fuerte de que tal vez tú te despiertas o te vas a dormir y vienen a ti una serie de pensamientos Claro. limitantes o negativos. ¿Cómo funciona el subconsciente y cómo influye en nuestra salud con esto que has explicado? Sí, sí, tal cual, de la misma forma como te lo relaté o describí, de esa misma forma, porque los pensamientos no son inocentes, no son inertes. Todos vienen acompañados de una bioquímica, vienen acompañados de neurotransmisores, de neuropéptidos, de hormonas, de catecolaminas. Entonces, todas estas sustancias químicas van a tener un debido impacto fisiológico, un impacto biológico, un impacto epigenético y finalmente en la expresión genética. Entonces, la persona que desconoce un poco el tema, que piense que hoy en día se sabe que nuestros genes son dinámicos. Antes se pensaba que eran inmutables, que nosotros nacíamos con una secuencia de ADN y eso se mantenía siempre durante toda nuestra vida. Ahora no, ahora se sabe que sí, efectivamente tenemos una secuencia de ADN que determina cómo es tu fisionomía, que te pareces a papá, a mamá, tu altura, tu color de piel y un montón de rasgos. Sí, eso es tu secuencia de ADN, pero también se sabe que los genes son dinámicos, la expresión genética es permanente y hay un montón de factores que influyen en esa expresión genética y cuando influyen negativamente puede entonces derivarse en un resultado inconveniente y cuando influyen positivamente pues lo mismo. Hay unos procesos que se conocen como por ejemplo modificación de histonas, hipermetilación, hipometilación, cuando se metila poco, cuando hay pocos grupos añadidos metilo y tal, que tienen un impacto en nuestros genes. Entonces, en algunos casos pueden silenciar genes, en otros casos pueden activar genes. ¿Qué te quiero decir con esto, Juan? Que si se pueden silenciar genes, imagínate que esa expresión del ADN de genes logre silenciar genes que estén relacionados con alguna enfermedad. Sería maravilloso. Y activar, bueno, también se podrían activar genes que pongan en marcha procesos de autorregulación, de autorreparación. Imagínate silenciar un gen inmunosupresor, maravilloso. Silenciar un gen inmunosupresor significa que ya el sistema inmune no va a estar suprimido. Y eso puede cambiar con la expresión genética adecuada. Lo mismo, hay, por ejemplo, genes que están relacionados con la propia respuesta inmunitaria y pueden activar respuestas inmunes, en este caso, por decir algo, proapoptóticas. ¿Qué significa esto? La apoptosis, te decía, es la programación de la muerte en la célula. La célula cancerosa no muere. Pero si la expresión genética en este caso está expresando genes cuyas proteínas pongan en marcha células proapoptóticas, linfocitos proapoptóticos, ¿qué va a pasar? Que estos linfocitos podrían llegar a la célula cancerosa, inducen la apoptosis nuevamente a partir de compartir, de inocular unas moléculas como interferón gamma, entre otros, y esta apoptosis ahora se recupera en la célula cancerosa, se ejecuta esa muerte programada en la célula cancerosa y luego el cuerpo podría fagocitar ese tejido degenerado. Fagocitar es comer y limpiar esa zona en donde antes había un cáncer. Esa podría ser una posible explicación de las remisiones espontáneas del cáncer, por ejemplo. Una expresión genética que active una respuesta proapoptótica de parte del sistema inmunitario. Esa podría ser una explicación. Entonces, aquí nos damos cuenta del enorme impacto que tiene la expresión genética. Completamente. Y es muy interesante cómo explicas tú, pues, ese poder de la mente. Al final, antes decías en la presentación que todo lo que comentabas de autosanación y tal, no querías separarlo de un médico, de medicamentos, pero sí es verdad No, que estamos viendo cómo yo creo que hay mucho uso de medicamentos, ¿no? Tal vez hay como un sobreuso de medicamentos. Quiero saber un poco cómo afectan los medicamentos actuales a la mente, ¿no? Porque aunque pueda parecer que el medicamento te cura, si se usa pues un medicamento muy fuerte o medicamentos de forma muy, pues por decirlo así, más de la cuenta, al final va a tener un impacto en la mente y esto puede afectar en todo lo que estamos hablando, ¿no? basta con leer, digamos, el contenido, el vademecum de cualquier medicación, buscar
los efectos secundarios. Y cuando uno empieza a leer los efectos secundarios, si lo lees, probablemente no te lo vas a querer tomar. La ciencia en este caso es muy clara, te lo dice, mira, esto te sirve para controlar tu hipertensión, ¿cierto? Pero también toma en cuenta estos posibles efectos secundarios. Y esa, es bastante larga esa lista, ¿no? Por lo tanto, no es secreto para nadie que la medicación puede ayudar, pero al mismo tiempo también puede perjudicar. Por lo tanto, ya es de parte de la propia sensatez del médico que pueda tener un balance, que sea responsable a la hora de polimedicar a una persona, que sea lo estrictamente necesario y no medicar y medicar y medicar y medicar cuando hay cosas que, por ejemplo, se pueden controlar con una buena y correcta nutrición o con un buen estilo de vida, etcétera, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en que una persona, por ejemplo, que sea diabética, no cambie su estilo de vida porque sabe que tiene el hipoglicemiante aquí al lado. Entonces no importa que yo me coma un dulce, no importa que me coma una tarta, no importa que me coma un postre, porque al final tengo aquí el hipoglicemiante que me va, el hipoglicemiante o el antiglicemiante que me va a bajar el azúcar forzosamente. Eso no me parece sensato de una persona porque entonces, primero, no está corrigiendo lo que le enfermó, no está teniendo un cambio de conciencia, no está trabajando en su propia madurez, en su propia transformación, porque al final una enfermedad viene a transformarte y adicionalmente le está dejando todo a la química farmacéutica, toda la responsabilidad, pero al mismo tiempo sigue adicta a aquello que le está perjudicando. Entonces, evidentemente hay muchos medicamentos que son completamente necesarios, sin lugar a dudas. Medicamentos imprescindibles los hay. También hay medicamentos que pueden tener un perjuicio en el ser humano. Algunos son nefrotóxicos, otros son hepatotóxicos. Y en este caso, pues el médico tiene que ser lo más sensato posible, lo más ético posible para recomendar solo lo que realmente sea necesario y cuidado con la cultura de la polimedicación, así como si fueran caramelos. Yo hace un tiempo veía a una amiga, eh, el hijo se había acercado, un hijo como de, en ese momento tendría como 12 años. Ay, mamá, me duele aquí. Y entonces, ay, te duele ahí. Y de una vez le sacó un analgésico y tómate esto. Y yo le digo, ¿te duele mucho? Y entonces, no. Y entonces yo, epa, ¿por qué le vas a dar un analgésico? Espérate. O sea, eso tiene un impacto, no, no se lo deja así, que no, es como una costumbre, ya, y venga pastilla a un niño, ¿no? Si es un dolor que él puede gestionar, que es un dolor así, que habría que buscar la causa, por supuesto. Un dolor siempre es un mensaje, hay que entender la naturaleza del mensaje. Pero así le estás callando la boca al mensajero y al mismo tiempo estás condicionando ese cuerpo y se está actuando, por lo menos a mi modo de ver, de forma muy irresponsable. Totalmente, que parece que ahora al mínimo dolor, a la mínima causa que tu cuerpo te dice algo, tienes que tomarte la pastilla. Yo también estoy totalmente en contra de eso. Hemos hablado un poco de estilo de vida y me parece muy interesante ver sobre todo cómo en los últimos años el ser humano se ha ido distanciando de la naturaleza. ¿Qué consecuencia tiene este distanciamiento de la naturaleza en todo esto que has contado? Bueno, precisamente esa incompatibilidad está clarísimo, está clarísimo. Mira, no sé si viste un documental, yo tampoco lo he visto, pero me han hecho mención de él. Es un documental en donde se habla de las zonas azules del planeta, ¿no? Las zonas azules son ciertas zonas en donde la gente es más longeva, en donde la gente tiene menor incidencia de enfermedades, donde la gente vive más tiempo, con más salud, incluso están procreando hasta edades avanzadas y sin medicación, porque además son zonas, digamos, que están un poco, entre comillas, en algunos casos, alejadas del mundo este moderno que tenemos hoy en día y hombres procreando a los 70 años sin la pastillita azul, de manera natural. O sea, imagínate tú, pues las Joder. condiciones, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, se habla que los UNZA, que están por allá por las cumbres Himalayas, los UNZA todavía a los 90 años están ahí, no solamente están procreando, tienen mucho apetito a nivel íntimo, Qué interesantísimo. pasada.
Que ¿Qué allá no pasa? llega la pastillita azul, seguro que Claro, no claro, llega. allí de forma natural. No. Entonces, ¿qué patrón en común podemos encontrar en estas zonas azules? Que hay una que es muy curiosa, que es Cerdeña, porque Cerdeña, que está aquí mismo en Italia, pues digo aquí mismo porque al estar en España lo tenemos cerca, ¿no? Cerdeña es una isla y bueno, también están un poco aislados, por supuesto, por su naturaleza de isla, pero en Cerdeña hay mucha, todavía hay mucha comercialización, por supuesto, ¿no? Global. Pero al parecer, en esas zonas, todavía ellos cultivan su propio alimento, ¿sabes? Comen comida más natural. No se han alejado, que es la pregunta que tú me haces, de lo natural. No han entrado en un conflicto con la naturaleza, no se han divorciado de la naturaleza, están ahí. Pero si revisamos otras zonas, en Japón, en Bolivia, este, incluso en cierta área de Pakistán, etcétera, pues encontramos, bueno, los mismos esquimales que te decía, Mm. o los masái. ¿No has escuchado hablar de los masái? No, de Los los Masai masái, no. los masái, perdón, ellos tampoco desarrollan cáncer, tampoco desarrollan enfermedades cardiovasculares ni nada. Y adivina qué comen ellos. Ellos comen un solo tipo de alimento, nada más. Ellos tienen una monocomida. Ellos comen solo carne, nada más. Lo iba a decir, carne. Es que estaba. Solo carne. El otro día hablé con Uri de alimentación carnívora, del plant-based y la alimentación carnívora, muy interesante. Está hablando de, de Nuria Coles, no, No, de Uri, de Tribal Uri. pues ya luego me presentarás con ellos a ver si hacemos un programa, sería interesante. Perfecto. Pues fíjate, sí, los Masái, en este caso, como tal, ellos Ujú. solamente comen carne y no tienen ningún tipo de enfermedad como las que tenemos en el mundo moderno. Por lo tanto, es un Un gran factor a tomar en indicador. cuenta. Hay que mirar mucho esos Tampoco se indicadores. cepillan los dientes y no pierden los dientes. Bueno, eso lo comentaba Víctor Fran en El hombre en busca de sentido. En los campos de concentración no tenían pasta de dientes ni cepillo de dientes y los prisioneros en los campos de concentración nazi tenían la encía más sana que antes, que su vida anterior. Ahí está. Ahí está. Y a nosotros nos hablan de un supuesto flúor que supuestamente es para controlar la caries y tú ves que cada vez hay más gente en el dentista y que eso es un negocio tan grande que tú entras a una clínica odontológica y aquello es puro lujo. Hombre, Aquello es puro lujo, parece un ¿no? hotel de lujo. Un hotel de lujo, una Sí, cosa, la sí, sí. competencia entre ellos es brutal precisamente por eso y tratan de que tú te sientas Visualmente, agradado, sí, que todo claro, parezca lujo, es verdad. sofisticado, ¿no? Sí, 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 Gastan sí. mucha pasta. Mm. Entonces, simplemente por pura suposición, porque aquí todo el mundo se cepilla, olvídate de eso, aquí todo el mundo se cepilla. Esto es algo que lo enseñan a uno de muy pequeño, es algo natural. Y la impresión que da es que no sirve mucho el flúor ese, porque la verdad es que es todo lo contrario. Si tú me dijeses que desde que se empezó a usar flúor en la pasta dental y en el agua, se redujo de manera importantísima la incidencia de caries y tal todavía, pero eso es como Sí. la quimio. La Mm. quimioterapia más o menos aparece en 1950, mediados del siglo pasado, y en ese momento el cáncer estaría entre quinto o máximo cuarto lugar de causa de muerte en el mundo. Hoy en día, después de 70 años de progreso, de avances tecnológicos, sofisticación y tal, en la quimioterapia hay más cáncer que nunca. Hay más cáncer que nunca en algunos países como Japón, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido. Es la primera causa de muerte ahora, el cáncer. Es decir, que de cuarto lugar o quinto lugar ha pasado al primero. ¿Y qué Yo ha creo- pasado con el desarrollo entonces oncológico, de la tecnología, de la ciencia? ¿Qué está pasando, no? Es un poco extraño. Es un poco Totalmente. extraño, ¿no? Porque Yo yo creía que el entiendo que es un primer. tema multifactorial, pero es como Sí, para pensarlo. totalmente. Yo creía que la primera causa de muerte era por enfermedades como consecuencia de la obesidad, creía yo que era. La primera causa de muerte en el mundo Ujú. son enfermedades coronarias, ataques cardiovasculares, infartos. Esa es la primera causa de muerte del mundo. Pero hay unos 6, 7 países, sobre todo de primer mundo, cuya causa de muerte principal es el cáncer y ha superado a la causa cardiovascular.
Joder. Volviendo un poco a lo que estabas comentando, yo leí un libro vamos, era básicamente de marketing y hábitos y comentaba como el tema de cómo vino todo el tema de la pasta de dientes. Al principio, cuando se inventó el flúor para la pasta de dientes y se empezó a comercializar, la gente no lo consumía, no lo usaba. Y tuvieron que meter el tema de que hace burbujitas y crea como ese sabor y esa parte que como el champú del pelo, que te crea esa capa Y para como que una la... sensación agradable. Ahí está, para recompensa, que es la principal causa de que tú repitas la acción para instaurar el hábito. Y justo con lo que comentas es muy curioso porque aquí hay también un nutricionista, se llama Juan Bola, que también es el tema de alimentación carnívora. Y con todo este tema de hábitos, pues él comenta que tampoco se lava el pelo y se trata con gel de estos modernos, sino que se ducha solo con agua. Quería preguntarte, ¿qué opinión tienes un poco de este mundo moderno que se ha creado, bueno, que se ha creado, que hemos creado entre todos, ¿no? No hay que verlo desde una forma aparte, ¿no? Este mundo moderno que nos está metiendo cada vez más, estructurando más en hábitos tóxicos y todo esto que hemos comentado. Es que los resultados se están viendo. Los resultados están clarísimos a la orden del día. Mira, Pfizer hace menos de un año compró Sigen. Sigen es una empresa especializada en el ramo oncológico, ¿no? Tratamientos oncológicos. La razón que argumentó el CEO de Pfizer ante los medios de comunicación por la cual habían comprado esta empresa en 43.000 millones de dólares, se dice fácil, pero 43 Joder, mil millones de dólares es muchísimo dinero, es 43.000 veces 1 millón de dólares, imagínate, joder, pues la razón que ellos argumentaban, en este caso el CEO de Pfizer directamente, era que hoy en día una de cada 3 personas vivas va a desarrollar cáncer en algún momento de su vida, lo cual significa que ellos mismos están proyectando que cada vez habrá más y más y más cáncer, hasta que llegará un momento que una tercera parte de la humanidad tendrá cáncer y quién sabe si eso seguirá. Entonces creo que está clarísimo, muy, muy claro, que estamos perdiendo la batalla precisamente por eso, porque hay ciertas industrias que han monopolizado ámbitos que son esenciales del ser humano y en su afán de vender más, de hacernos adictos, de hacernos dependientes de sus productos, de hacernos consumidores recurrentes de sus productos, definitivamente han ganado mucho dinero, mucho, mucho dinero, pero en detrimento de la humanidad. Muchas de estas industrias, para mi modo de ver las cosas, han cometido crímenes de lesa humanidad. totalmente. Como dice Sergio Fernández, el sistema nos quiere tontos, pobres y con poca salud, ¿no? Y enfermos para tenernos Eso. controlados. Yo acabo de tener una conversación con él porque lo entrevisté esta misma semana en Madrid. Nos vimos el día lunes. Lunes, sí, el lunes nos vimos en persona, estuvimos ahí compartiendo. Es un tipazo, es un genio además. Totalmente. Bueno, Tito, pues ha sido todo por esta charla. La verdad que ha sido un auténtico placer hablar contigo, sobre todo entera, pero esta última parte pues va mucho conmigo y me ha encantado pues que compartas tu visión con libertad. Dentro de la censura que pueda haber, nunca nos podrán quitar la libertad que tiene el ser humano, nuestra forma de ver las cosas, nuestra manera, sobre todo de que tú eres una persona de que te informas, adquieres un conocimiento y lo compartes, y creo que eso es muy necesario hoy en día y por eso estoy seguro de tu gran éxito, que espero que sigas construyéndolo. Y muchísimas gracias por pasar por Sin Límites, Tito. Yo ante todo te felicito porque eres muy joven y ya tienes esa visión. Ojalá la hubiera tenido yo a tu edad, aunque ya coqueteaba con estos conceptos, pero bueno, estaba todavía muy víctima de mis propias adicciones que había desarrollado desde muy pequeñito, porque además en mi casa había como una especie de mini mercado, entonces ahí yo tenía licencia para entrar todos los días y comerme mis chuches y tal, entonces estaba completamente adicto a eso. Claro, mis padres no tenían mala intención, por supuesto que no, ¿no? Era un desconocimiento total de aquello. Y el hecho de que tú estés así, en esta fase de despertar, también estás aportándole muchísimo a la sociedad mediante este tipo de interacción, invitando a personas que puedan sumar. Y la verdad es que estás sumando pues tu granito de arena a todo esto. Ojalá que en algún momento esto sea una montaña y cada vez más personas alcancen por lo menos una posición de absoluta sensatez y de cuestionar, porque mi invitación es cuestionarlo todo,
cuestionarlo todo. Eso no significa no creer en nada. Eso no significa ser un escéptico. No, eso significa que me doy la oportunidad de cuestionar aquello que representan mis creencias, porque en algún momento las tomé prestadas y creo que son mías y a lo mejor ni siquiera tuve un buen consenso interior, sino que simplemente las adopté de mis padres, de mi entorno, de mi sociedad, de los medios de comunicación, etcétera. Entonces el cuestionar incluso las verdades oficiales creo que es un acto sumamente maduro, trascendente, que nos permite mirar otras perspectivas y ahí viene la gran satisfacción, cuando empiezas a enriquecerte intelectualmente a partir de ver distintas posturas. A mí eso me parece fascinante. Cuando yo, por ejemplo, cuestioné si Simón Bolívar era tan perfecto como nos lo pintan allá en Venezuela, yo lo cuestioné, ¿sabes? No porque tuviera nada en contra de Bolívar o porque no estuviera agradecido por su proeza o su... No, sino que yo quise cuestionar a ver hasta qué punto y mira que me encontré un montón de información bien interesante sobre otra visión de Bolívar, ya como megalómano, ya como una persona pues autoritaria, incluso, bueno, tiene, no voy a a tocar este tema porque es muy largo, pero por ejemplo que no realmente no fue que libertó esos 5 países, sino que llegó a un acuerdo con España y ese acuerdo le costó, por ejemplo, que sus más cercanos colaboradores lo tomaran como un traidor. ¿Ves? Es como decir, mira, llegó a un acuerdo con ustedes y bueno, yo voy a quedar como el libertador, ustedes van a seguir aquí mandando, pero bajo ciertas figuras escondidas, ocultas, van a seguir disfrutando de todas las tierras que tienen aquí, todas las posesiones y tal. Este, se va a proclamar la libertad, lo que sea, porque ya estamos en otros tiempos. Y bueno, se llegó a un acuerdo y tal, y no es lo que nos lo pintan. Ahora, yo no sé cuál de las dos versiones sea la real, o si hay un poquito de verdad en cada una, no lo sé, Sí, pero pero el hecho, te nutres de claro, ambas. es un Cuestionas disfrute total, claro, totalmente. claro, porque Es que tú, hay que mira, tener mentalidad abierta, hay que tener mentalidad abierta ante la vida. Yo ahora veo mucho mentalidad cerrada de esto es así, así y así. Hombre, abre un poco, expande un poco, Juan, crea mira, posibilidades. en mi país, cualquier niño que en este momento ya esté llegando a adolescente, ha recibido una educación en donde los líderes, como Hugo Chávez, en este caso también unos cuantos que nos vienen importados de Cuba, como el Che Guevara, como Camilo Cienfuegos y tal, para ellos son dioses. O sea, los niños en mi país reciben una información completamente sesgada porque es una información que va en una sola orientación y es realzar la figura heroica, las hazañas de estos grandes seres, entre ellos Hugo Chávez, que lo ponen a la altura de cualquier prócer, etcétera, ¿no? Y esa es una información sesgada. Ellos están creyendo eso porque ellos van a la escuela y reciben esa información y ellos lo creen porque se lo dice el maestro, se lo dice en la educación. Entonces, yo luego extrapolo esa misma, digamos, situación anecdótica venezolana y digo, ¿y si a mí me hicieron lo mismo? Ah, y si a mí me hicieron lo mismo y tantas cosas que nos han dicho y si no son exactamente como nos lo dicen, porque además la propia historia está plagada de cambios que se han formulado de acuerdo al gobernante de turno, de acuerdo al emperador de turno, de acuerdo al monarca de turno. La historia te la cuentan de una manera o te la cuentan de otra. Cuando yo estudiaba, por ejemplo, el 12 de octubre le decíamos el día de la hispanidad, el día de la raza, el día que nos descubrieron y nos civilizaron y todo eso. O sea, se celebraba. Ahora en Venezuela es el día de la resistencia indígena, el día del genocidio, el día que llegaron los españoles y asesinaron a muchísimos venezolanos y a muchas venezolanas y violaban a las indias. Entonces, fíjate, quizás ambas historias tienen parte de la verdad, pero en ambos casos hay un sesgo completo. ¿Ves? Entonces es interesante cuando empiezas a ver las cosas con un contexto mucho más amplio. Así que bueno, yo soy el primer agradecido por tu invitación y nada, en cualquier momento estaré a tu orden para un nuevo programa. Totalmente, tiene que haber una segunda parte porque ha sido súper interesante. Lo dejamos por aquí por hoy y volveremos. Te lo pediré fervientemente que vuelvas a Sin Límites y ha sido todo un placer y muchísimas gracias por tu palabra y por tus palabras y por tu ejemplo. Y gracias a tu audiencia, por supuesto, por aceptarme. Totalmente. Un abrazo.